Señoritas, bueno, yo creo que eso puede ser considerado como pederastía tranquilamente, Totalmente, ¿verdad? Porque sí, estamos hablando de entre niñas de 10 a 13, 14 años, ¿verdad? Hay también un mito, de hecho, creo que leyenda, de que niños también desaparecían, niños menores de 10 años inclusive. El famoso, no le deje al chico afuera en el portón, no le deje salir a la calle, porque sencillamente desaparecían. Y eso supuestamente iban y terminaban en manos del espectador. También hay mucha leyenda, porque hubo también, durante un tiempo corrió la leyenda de que él se bañaba en sangre de menores. Porque por ejemplo. Esa cosa ya medio escabrosa, ya no sé. Es decir, no hay forma de probarla científicamente ni idea. Pero como usted dijo, ojo a ese. Pero no sé, porque él le gustaban las mujeres. De amoríos homosexuales no. ¿Perdón? Eso no, de amoríos homosexuales que también se llegó a decir que habían incluso asesinatos pasionales. Pero hubo asesinatos pasionales, pero eran cuestiones así civiles, llamémosle, o que ocurrieran como en cualquier otra sociedad. Hubo asesinatos escabrosos. Hablando puntualmente de esto, porque ¿cómo empezamos a hablar? O sea, esto va a ser eterno. La tenemos que entender porque, te guste o no te guste, Alfredo Stroessner es parte de la historia de nuestro país. Fue presidente de la República. 35 muchísimo años. periodo. Bueno, por eso te digo, es parte de la historia. Ahora, ¿cómo empezamos a hablar de nuevo? Porque llega la información, bueno, la decisión que se tomó en Brasil, el Tribunal Superior que decidió, bueno, la exhumación de Alfredo Stroessner. Y de ahí parte otra vez y se origina, qué sé yo, se originan comentarios que normalmente terminan en esto, queriendo saber quién fue realmente Alfredo Stroessner. Y ¿se pudo saber cuántos hijos tuvo realmente el expresidente de la República, Alfredo Stroessner, o nunca? Creo que es imposible. Es imposible. Están los hijos conocidos, y los hijos sospechados y los hijos que no se sabe si son realmente sus hijos. Es imposible tener la certeza plena. Pero ¿cuántos sospechados por ahí hay? Para ni me atrevo a decir una cifra. Pero tanto es. Sí. Claro, porque era una Tenía un cuestión país que él, ojos humanos. una vez que mucho antes. se cansaba de una señorita, que es lo que decía también el informe, se cansaba de una señorita, entonces él le ubicaba con uno de sus jefes de los militares, Sus jerarcas. inclusive estando a veces la chica embarazada de él. Claro. Pero hacía 100, cargo 100 otro hijos, militar. por ejemplo, 100 hijos. No sé si tantos. No, Hay un número que dice 34, no sé si compartí Ponerle eso. por ahí a ese... mira, él tuvo relaciones sexuales, no sé si todos los días, pero muchas veces ni se habrá enterado de que la chica se quedó embarazada. Claro. Y en caso de que estaba embarazada y él sabía, bueno, hubo, sí, como dice la compañera, hubo casos en que la chica se casaba ya embarazada con un oficial de policía, con un oficial del ejército, y esos oficiales de ejército, esos oficiales de policías sabían que tenían la carrera asegurada. Es más, Eran promovidos. Eran promovidos, ascendían. tenían con relación su futuro a ese asegurado. punto que es importante. Es más, por eso es imposible. Yo le preguntaba por una cuestión de investigación o qué dice la historia de cuántos hijos pudo haber tenido o no. No lo sabemos. Es imposible, como decía Bernardo. Pero imagínense nomás ustedes hasta qué punto llega esto. Stroessner le embarazaba a una persona, a una mujer. Y para no reconocer lo que cuenta la historia, para no reconocer, le hablaba a compañeros de él, a discípulos de él, diciéndole, ¿sabes qué? Vos le tenés que reconocer. Y para el designado era un honor. Ahí está. No te puedo creer. El asignado era un honor. Fíjense la mentalidad de aquel tiempo. Había oficiales de policía, comisarios, que tenían la foto de Stroessner en la billetera. Claro. Sacaban y le daban besos a cada rato. Idolatraban. De ahí viene también la cultura que hasta hoy mantienen algunos del Partido Colorado, que tienen el cuadro del presidente de la República en oficinas públicas. Pero le festejan. A mí me pasa que yo tengo por una parte familiares que la pasaron súper mal, ¿verdad? De un abuelo exiliado, perseguido, y de la otra parte otra mirada totalmente distinta, ¿verdad?
Por eso digo, yo tengo como el punto así objetivo de ambos lados, pero es terrible lo que pasó y cómo se vive hasta hoy esa diferencia abismal de un fanatismo y un amor y una pasión hacia él y el otro lado una aberración, un dolor y un sufrimiento. Pero con los dictadores normalmente pasa eso. Pinochet en Chile, por ejemplo. Los dictadores dividen al país. Eso es indudable. Dividen. Claro, porque un sector vive plenamente protegido y el otro perseguido. Hubo gente Bueno, que la pasó muy Venezuela. bien. Claro, y ese no es un mito, eso que hasta ahora hay mucha gente que dice que se dormía con la ventana abierta, de que no había drogadictos, no había asaltantes, que no sé qué. O sea, y ese es el grupo que, como dice usted, dividió un poco la opinión que hay hacia el presidente. Ahora mi pregunta es, este tipo de informaciones, ¿verdad? Que se hablaba de que el exdictador abusaba de menores, ¿esa información conocía a su familia, específicamente a su esposa, o qué se sabe de eso? Era imposible que no lo conociera. Sabía todo. Él se separó de su señora muy pronto, en los años 70 ya. Ella cumplía un papel protocolar porque el amor con Ñata Legal comenzó a finales de los 50, comienzo de los 60. ¿Era mutuo el amor? Sí. Ñata Legal era mi vecina. Mira. Vivía cerca de la Facultad de Filosofía. Yo era de Sajonia y vivía cerca de la Facultad de Filosofía. Era un barrio bastante embromado, era un barrio, ya eran los suburbios de Asunción. Hasta ahora es difícil entrar ahí en filosofía. Y cuando eso, imagínense, no había camino, no había calles, era imposible. Había una calle grande que llevaba a una fábrica muy grande de aquel tiempo, se llamaba Joaquín Grau, que era una fábrica de hilos, de algodón, que después se convirtió en Itasa, que hasta ahora está la fábrica. Y Stroessner iba por ahí, iba de noche, iba solo en su jeep con su ametralladora al lado, iba a visitar la Ñata. Hasta que uno de los amigos de Stroessner le compró la casa que estaba sobre la avenida Aviadores del Chaco. Sí, Aviadores de, ¿cómo se llama? La calle Los Antonio. No, la calle. Aviadores del Chaco. La calle que va a la autopista. Santísima Esa casa Trinidad. donde vivió Llanta gran parte de su vida, esa casa la compró un amigo de Stroessner a ella. Le regaló a ella como para que el general no tuviera que irse hasta ese barrio tan embromado. Bernardo, ¿y cómo? No sé si tenés la respuesta, ¿verdad? Pero ya que estás tan cultivado, ¿verdad? Sobre todo con el estronismo, ¿cómo en algún momento podemos hacer justicia con esto? Porque hablan de una fortuna, una herencia también, que mucho de ese dinero corresponde al Estado hasta hoy, ¿verdad? 500 millones de dólares, quizás más, quizás menos. ¿Cómo en algún momento se llega a hacer justicia en este país? Es muy difícil rastrear todo ese dinero ahora. No hay un solo guaraní a nombre de Alfredo Stroessner. Él nunca tuvo plata a su nombre. Él sustentó, y es más, yo creo que a él el dinero no le importaba, a él le importaba el poder. Él creó todo un sistema de corrupción para que todos los demás pudieran robar y se convirtieran en sus cómplices. Claro. Porque nosotros acusamos a Stroessner de dictador, pero ningún dictador se sustenta por sí solo. Claro. Se sustenta sobre una malla que le sustenta. Y Stroessner supo crear esa malla. ¿Sobre qué bases? Sobre la corrupción. Y entonces todos eran cómplices. Nadie podía sacarlo a Stroessner porque sacaban a Stroessner y se desmoronaba todo, se caía todo. Entonces era muy difícil. Entonces él creó una complicidad entre todos. ¿Qué Corporativa. Una especie de indemnización para vivir nomás, en un momento dado, para personas que hacían todo el trámite y demostraban que familiares o padres fueron asesinados en esa época, hubo como una especie de indemnización que después se cortó. Creo que hace unos años había, no sé si es indemnización, pero hubo como un dinero para algunas familias que se llegó a cobrar. No se pudo hacer la totalidad porque seguramente no se encontraron todos los bienes todavía. No se pudo hacer. Esa fue una forma de indemnizar a algunos que pudieron identificar y que pudieron probar que fueron perseguidos por Stroessner. Y después, pero también hasta en eso hubo corrupción. Porque se inventaron muchas veces gente que supuestamente... Había gente que había ido preso por borracho y le pusieron como... Y a Pinochet le habían congelado las cuentas bancarias, por ejemplo. Hace poco, ¿verdad? El año pasado creo que fue a Pinochet. Sí, pero Pinochet tenía Chile. bienes a su nombre. Tenía bienes a su nombre. Stroessner nunca tuvo bienes a su nombre. Sí, teniendo usted tanta información acerca, como dijo Arturo, acerca del electronismo, ¿qué Y opinión apenas usted? la puntita del iceberg, Seguramente, ¿verdad? todavía Todo lo que hay, ¿verdad? Pero tantas calculo cosas. que es suficiente como para responder mi pregunta. ¿Qué opinión le merece
que políticos, autoridades, y más allá de que pueda hablar directamente usted del presidente, lo hago yo, cada tanto hace comentarios festejando o recordando de buena manera, por ejemplo, el cumpleaños o la música o la fecha feliz, como lo llamaban al cumpleaños de Stroessner. ¿Qué opinión le merece que una autoridad tan importante de este país lo recuerde de tan buena manera? Así como lo recordó Mario Abdo Benítez. Mario Abdo Benítez, claro, y hay ¿A qué se varios. refiere? Cada tanto lo festejan. Hay muchísimos. ¿Qué opinión le merece? Todo lo que es Mario Abdo Benítez se lo debe a Stroessner. Totalmente. Un Todo lo que es estronista Mario Abdo nato. Benítez se lo debe a Stroessner. Un estronista nato. Y yo no sé si él es consciente absolutamente de lo que es el estronismo, pero él mamó de eso. Su papá fue el brazo derecho de Stroessner. Lo que pasa es que suena hasta tan fuerte decir lo que dice Bernardo. Mario Abdo Benítez, todo lo que es Mario Abdo Benítez. Gracias, Stroessner. Gracias a Stroessner. ¿Y quién era el papá de Mario Abdo Benítez? Mario Abdo Benítez. Abdo El Benítez. secretario privado, la mano derecha de Alfredo Stroessner por años. Claro, no, pero para eso va mi pregunta. O sea, no podés no desconocer todo lo que se viene hablando, inclusive con documentos, cosas comprobadas. Tal vez hay muchos mitos, pero hay muchas cosas comprobadas. Y salir a festejar siendo que sos la autoridad máxima de un país, ese país que sufrió tanto a consecuencia de eso. Por eso es que te preguntaba, Sí. ¿qué opinión te merece Él no tiene eso? conciencia. Él no tiene absolutamente conciencia. No hay de lo que peor fue ciego que el que no quiere ver, Y dice. cuando propuso otra vez servicio militar como algo obligatorio, también la gente saltó y dijo, espera. ¿Ustedes creen que no De es esa consciente? pequeña ¿Vos crees que no es consciente? No, yo creo que inteligencia suficiente para entender lo que pasó con su país. Él tiene una burbuja. Él Solo vivió lo su- que él vivió, no Claro lo que que vivió el vivió. resto. Y en el fondo no podés crucificarlo por eso también. Claro, porque él la pasó bien, digamos. Claro, ahora... ¿Cómo? Porque no Pero tuvo es la presidente culpa. de la que República. después Claro. deba respetar a la Ahí otra está. parte Ese de es la el población punto. que sufrió, eso sí. En ese aspecto debería tener conciencia, porque él debería analizar, estudiar, hacerse asesorar, decir, yo no puedo decir esto porque divido a mi país. Bernardo. Porque hay demasiada gente que vive todavía y que sufrió mucho con el estronismo. Él es la otra parte, pero hay un sector de la población, incluso correligionarios suyos, que sufrieron mucho. Claro. Porque después de los comunistas, los colorados antiestronistas fueron los más perseguidos. Lo que se opusieron. claro. Terrible fue Y así. que salga a vitorear y a festejar es muy fuerte, de verdad es muy fuerte. Yo tengo una consulta que ya pasamos del tema, pero como mencionaste que Ñata Legal fue tu vecina, quiero saber, cuando se le pone el nombre de segunda primera dama, ¿qué significa? ¿Que ella empezó a hacer también, a tener sirvientes, a tratarle como una primera dama, a tener un poco de opinión, de hablarle, recomendarle algo a Stroessner? A tener poder económico. Tenía poder. Manejaba muchos negocios. Porque se sabía que su palabra era importante antes. No en balde, ella en 1981, ella se separa de Stroessner. Le deja Le deja, pero con un acuerdo entre ambos. entre ambos. Ah, ok. Porque ella ya se sentía aprisionada por ese tema de ser la novia del presidente y no poder tener una vida propia, privada. Una familia. Y me contó una vez el que era chofer de Stroessner, el chofer de Lecayá, le decíamos nosotros. Me dijo, cuando yo le pregunté, ¿cómo sentiste? ¿Cómo sintió Stroessner cuando Ñata le dijo que quiero separarme? Entonces, y me dijo en guaraní, Ouga pile callare. Le hizo mal. sentó en el alma, sí. Le faltaba un programa de TV, tipo sí. Silvana. Pero Ñata Legal supo mantener una especie de perfil bajo públicamente, pero ella manejaba muchas cosas, digamos, tenía mucho poder. Ella manejaba muchos negocios. Después se separó en buena forma, se casó, Claro. Y las dos hijas que tuvo, María Estela y María, no me acuerdo la otra, Estela se casó con un norteamericano y Stroessner estuvo públicamente en el casamiento de su hija, bailó con su hija, bailó con Ñata, hay fotos de eso. Quedó una amistad, digamos. No, era su hija con su, No su te esposa, puedo con su creer. otra esposa. Y hay fotos de eso, de fotos y filmaciones. Stroessner permitía que públicamente se lo viera con Ñata Legal y con la hija que tuvo Ñata Legal. Fantástico. Creo que nos quedamos cortos, pero dentro de todo pudimos rescatar algo de la historia y todo esto que se viene hablando después de esta información, bueno, de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Brasil
que dispuso la exhumación de Alfredo Stroessner, bueno, después de un pedido